Número 1. El cuento debe contar una historia. No hay cuentos sin historia. El cuento se ha hecho para que el lector pueda, a su vez, contarlo. Número 2. La historia del cuento puede ser real o inventada. Si es real, debe parecer inventada. Y si es inventada, real. Número 3. El cuento debe ser, de preferencia, breve, de modo que pueda leerse de un tirón. Número 4. La historia contada por el cuento debe entretener, conmover, intrigar o sorprender. Si todo ello junto, mejor. Si no logra ninguno de estos efectos, no sirve como cuento. Número 5. El estilo del cuento debe ser directo, sencillo, sin aspavientos ni digresiones. Dejemos eso para la poesía o la novela. Número 6. El cuento debe solo mostrar, no enseñar. De otro modo sería una moraleja. Número 7. El cuento admite todas las técnicas: diálogo, monólogo, narración pura y simple, epístola, collage de textos ajenos, etc. Siempre y cuando la historia no se diluya y pueda el lector reducirla a su expresión oral. Número 8. El cuento debe partir de situaciones en las que él o los personajes viven un conflicto que los obliga a tomar una decisión que pone en juego su destino. Número 9. En el cuento no deben haber tiempos muertos ni sobrar nada. Cada palabra es absolutamente imprescindible. Número 10. El cuento debe conducir necesaria, inexorablemente, a un solo desenlace, por sorpresivo que sea. Si el lector no acepta el desenlace, es que el cuento ha fallado. Número 1. En uno de sus cuadernos de notas, Chekhov registró esta anécdota. Un hombre en Monte Carlo va al casino, gana 1 millón, vuelve a casa, se suicida. La forma clásica del cuento está condensada en el núcleo de ese relato futuro y no escrito. Contra lo previsible y convencional, jugar, perder, suicidarse, la intriga se plantea como una paradoja. La anécdota tiende a desvincular la historia del juego y la historia del suicidio. Esa decisión es clave para definir el carácter doble de la forma del cuento. Primera tesis: un cuento siempre cuenta dos historias. Número 2. El cuento clásico, o Quiroga, narra en primer plano la historia 1, el relato del juego, y construye en secreto la historia 2, el relato del suicidio. El arte del cuentista consiste en saber cifrar la historia 2 en los intersticios de la historia 1. Un relato visible esconde un relato secreto, narrado de un modo elíptico y fragmentario. El efecto de sorpresa se produce cuando el final de la historia secreta aparece en la superficie. Número 3. Cada una de las dos historias se cuenta de un modo distinto. Trabajar con dos historias quiere decir trabajar con dos sistemas diferentes de causalidad. Los mismos acontecimientos entran simultáneamente en dos lógicas narrativas antagónicas. Los elementos esenciales del cuento tienen doble función y son usados de manera distinta en cada una de las dos historias. Los puntos de cruce son el fundamento de la construcción. Número 4. En La muerte y la brújula, al comienzo del relato, un tendero se decide a publicar un libro. Ese libro está ahí porque es imprescindible en el armado de la historia secreta. ¿Cómo hacer para que un gángster como Red Scarlett esté al tanto de las complejas tradiciones judías y sea capaz de tenderle a Lonrot una trampa mística y filosófica? El autor, Borges, le consigue ese libro para que se instruya. Al mismo tiempo utiliza la historia 1 para disimular esa función. El libro parece estar ahí por contigüidad con el asesinato de Yarmolinsky y responde a una casualidad irónica. Uno de esos tenderos que han descubierto que cualquier hombre se resigna a comprar cualquier libro, publicó una edición popular de La historia de la secta de Hasidim. Lo que es superfluo en una historia es básico en la otra. El libro del tendero es un ejemplo, como el volumen de las 1001 noches en El Sur, como la cicatriz en La forma de la espada, de la materia ambigua que hace funcionar la microscópica máquina narrativa de un cuento. Número 5. El cuento es un relato que encierra un relato secreto. No se trata de un sentido oculto que dependa de la interpretación. El enigma no es otra cosa que una historia que se cuenta de un modo enigmático. La estrategia del relato está puesta al servicio de esa narración cifrada.
¿Cómo contar una historia mientras se está contando otra? Esa pregunta sintetiza los problemas técnicos del cuento. Segunda tesis. La historia secreta es la clave de la forma del cuento. Número 6. La versión moderna del cuento, que viene de Chekhov, Catherine Mansfield, Sherwood Anderson, el Joyce de dublineses, abandona el final sorpresivo y la estructura cerrada. Trabaja la tensión entre las dos historias sin resolverla nunca. La historia secreta se cuenta de un modo cada vez más elusivo. El cuento clásico a lo Poe contaba una historia anunciando que había otra. El cuento moderno cuenta dos historias como si fueran una sola. La teoría del iceberg de Hemingway es la primera síntesis de ese proceso de transformación. Lo más importante nunca se cuenta. La historia secreta se construye con lo no dicho, con el sobreentendido y la alusión. Número 7. El gran río de los dos corazones, uno de los relatos fundamentales de Hemingway, cifra hasta tal punto la historia 2, los efectos de la guerra de Nick Adams, que el cuento parece la descripción trivial de una excursión de pesca. Hemingway pone toda su pericia en la narración hermética de la historia secreta. Usa con tal maestría el arte de la elipsis que logra que se note la ausencia de otro relato. ¿Qué hubiera hecho Hemingway con la anécdota de Chekhov? Narrar con detalles precisos la partida y el ambiente donde se desarrolla el juego, y la técnica que usa el jugador para apostar, y el tipo de bebida que toma. No decir nunca que ese hombre se va a suicidar, pero escribir el cuento como si el lector ya lo supiera. Number 8. Kafka cuenta con claridad y sencillez la historia secreta y narra sigilosamente la historia visible para convertirla en algo enigmático y oscuro. Esa inversión funda lo kafkiano. La historia del suicidio en la anécdota de Chekhov sería narrada por Kafka en primer plano y con toda naturalidad. Lo terrible estaría centrado en la partida, narrada de un modo elíptico y amenazador. Número 9. Para Borges, la historia 1 es un género y la historia 2 es siempre la misma. Para atenuar o disimular la monotonía de esta historia secreta, Borges recurre a las variantes narrativas que le ofrece los géneros. Todos los cuentos de Borges están construidos con ese procedimiento. La historia visible, el cuento, en la anécdota de Chekhov, sería contada por Borges según los estereotipos, levemente parodiados, de una tradición o de un género. Una partida de taba entre gauchos perseguidos, digamos, en los fondos de un almacén, en la llanura entrerriana, contada por un viejo soldado de la caballería de Urquiza, amigo de Hilario Ascasubi. El relato del suicidio sería una historia construida con la duplicidad y la condenación de la vida de un hombre en una escena o acto único que define su destino. Número 10. La variante fundamental que introdujo Borges en la historia del cuento consistió en hacer de la construcción cifrada de la historia 2 el tema del relato. Borges narra las maniobras de alguien que construye perversamente una trama secreta con los materiales de una historia visible. En La muerte y la brújula, la historia 2 es una construcción deliberada de Scarlac. Lo mismo ocurre con Acevedo Bandeira en El muerto, con Nolan en Tema del traidor y del héroe. Borges, como Poe, como Kafka, sabía transformar en anécdota los problemas de la forma de narrar. El cuento se construye para hacer aparecer artificialmente algo que estaba oculto. Reproduce la búsqueda siempre renovada de una experiencia única que nos permita ver, bajo la superficie opaca de la vida, una verdad secreta. La visión instantánea que nos hace descubrir lo desconocido, no en una lejana tierra incógnita, sino en el corazón mismo de lo inmediato, decía Rimbaud. Esa iluminación profana se ha convertido en la forma del cuento. 1. Cree en un maestro, Poe, Maupassant, Kipling, Chekhov, como en Dios mismo. Número 2. Cree que su arte es una cima inaccesible. No sueñes en domarla. Cuando puedas hacerlo, lo conseguirás sin saberlo tú mismo. Número 3. Resiste cuanto puedas a la imitación, pero imita si el flujo es demasiado fuerte. Más que ninguna otra cosa, el desarrollo de la personalidad es una larga paciencia. Número 4. Ten fe ciega no en tu capacidad para el triunfo, sino en el ardor con que lo deseas. Ama tu arte como a tu novia.
dándole todo tu corazón. Número 5. No empieces a escribir sin saber desde la primera palabra dónde vas. En un cuento bien logrado, las 3 primeras líneas tienen casi la importancia de las 3 últimas. Número 6. Si quieres expresar con exactitud esta circunstancia, desde el río soplaba el viento frío, no hay en lengua humana más palabras que las apuntadas para expresarla. Una vez dueño de tus palabras, no te preocupes de observar si son entre sí consonantes o asonantes. Número 7. No adjetives sin necesidad. Inútiles serán cuantas colas de color adhieras a un sustantivo débil. Si hallas el que es preciso, él solo tendrá un color incomparable, pero hay que hallarlo. 8. Toma a tus personajes de la mano y llévalos firmemente hasta el final, sin ver otra cosa que el camino que les trazaste. No te distraigas viendo tú lo que ellos no pueden o no les importa ver. No abuses del lector. Un cuento es una novela depurada de ripios. Ten esto por una verdad absoluta, aunque no lo sea. Número 9. No escribas bajo el imperio de la emoción. Déjala morir. Y evócala luego. Si eres capaz entonces de revivirla tal cual fue, has llegado en arte a la mitad del camino. Número 10. No pienses en tus amigos al escribir, ni en la impresión que hará tu historia. Cuenta como si tu relato no tuviera intereses más que para el pequeño ambiente de tus personajes, de los que pudiste haber sido uno. No de otro modo se obtiene la vida del cuento. La clasificación del cuento puede ser muy variada, depende del punto de vista que adoptemos en cuanto a contenido, época literaria, enlace con la realidad, elemento sobresaliente, etc., lo que permite que un mismo cuento pertenezca a varios encasillados simultáneamente. Esbozaremos, en líneas generales, los principales tipos de cuentos que existen. Número 1. Cuentos en verso y prosa. Los primeros se consideran como poemas épicos menores. Los segundos son narraciones breves. Desde el punto de vista formal, los teóricos sajones, atendiendo a la extensión del relato, clasifican como novela corta toda narración que fluctúa entre 10.000 y 35.000 palabras, y como cuento, el relato que no sobrepase las 10.000 palabras. Número 2. Cuentos populares y eruditos. Los primeros son narraciones anónimas, de origen remoto, que generalmente conjugan valores folclóricos, tradiciones y costumbres, y tienen un fondo moral. Los segundos poseen origen culto, estilo artístico y variedad de manifestaciones. Tanto unos como otros pueden subclasificarse en infantiles, fantásticos, poéticos y realistas. Número 3. Cuentos infantiles. Se caracterizan porque contienen una enseñanza moral. Su trama es sencilla y tiene un libre desarrollo imaginativo. Se ambientan en un mundo fantástico donde todo es posible. Autores destacados en este género son Andersen y Perrault. Número 4. Cuentos fantásticos o de misterio. Su trama es más compleja desde el punto de vista estructural. Impresionan por lo extraordinario del relato o estremecen por el dominio del horror. Autores destacados en este género son Hoffman y Poe. Número 5. Cuentos poéticos. Se caracterizan por una gran riqueza de fantasía y una exquisita belleza temática y conceptual. Autores destacados en este género son Wilde y Rubén Darío. Número 6. Cuentos realistas. Reflejan la observación directa de la vida en sus diversas modalidades: psicológica, religiosa, humorística, satírica, social, filosófica, histórica, costumbrista o regionalista. Autores destacados en este género son Palacio Valdés, Unamuno, Quiroga. ¡Y fuímonos!